Bienvenidos de nuevo, fanáticos del fútbol. Hoy vamos a recorrer juntos un viaje lleno de magia, emoción y gloria. Los mejores goles de Argentina en la historia de los mundiales. No son simples anotaciones, son momentos eternos que cambiaron el destino del fútbol. Argentina siempre ha sido sinónimo de pasión, talento y una relación especial con la Copa del Mundo. A lo largo de los años, la albiceleste nos ha regalado goles que no solo definieron partidos, sino que marcaron generaciones enteras. Desde Maradona hasta Messi, cada tanto cuenta una historia de lucha, ingenio y corazón. Hoy reviviremos esas joyas que siguen latiendo en la memoria del fútbol mundial. Así que quédate con nosotros, porque vamos a sumergirnos en un recorrido emocionante por los goles más legendarios que Argentina nos dejó en la historia de los mundiales. Argentina no es solo un país que juega al fútbol, es un lugar donde el fútbol late en cada rincón, donde un gol puede cambiar el ánimo de millones y donde un mundial se vive como un ritual sagrado. Desde el primer torneo en 1930, cuando la albiceleste fue finalista en Montevideo, hasta las noches gloriosas de 1978 en Buenos Aires, 1986 en México y 2022 en Qatar, la selección ha tejido un vínculo único con la Copa del Mundo. Pero lo interesante es que, más allá de los títulos levantados, Argentina siempre dejó algo más: momentos, goles que definieron un estilo, que hicieron llorar de alegría a sus hinchas y que inspiraron a todo el planeta. Goles que, incluso cuando no entregaron una copa, quedaron tatuados en la memoria colectiva. Porque la historia del fútbol no se mide solo en trofeos, sino en esas jugadas que se vuelven eternas en la mente de quienes las vieron. Cada generación argentina tuvo un héroe que escribió su propia historia con un disparo, con una gambeta, con un grito de gol. Mario Kempes en los 70, con su melena al viento y su doblete en la final del 78. Diego Maradona en los 80, que convirtió la pelota en una obra de arte contra Inglaterra. Gabriel Batistuta en los 90, símbolo de potencia y ferocidad. Y Lionel Messi en el siglo XXI, con una carrera que parece escrita para cerrar el círculo de la gloria. Cada uno, con un gol inolvidable, elevó al país a lo más alto y nos recordó por qué el fútbol es mucho más que un deporte. Ese es el punto. Argentina no solo ganó mundiales, sino que nos regaló goles que son auténticos relatos de vida. Y eso es lo que vamos a descubrir en este viaje narrativo. Cuando hablamos de goles en los mundiales, no hablamos solo de estadísticas ni de planillas. Hablamos de instantes que se quedan grabados en la memoria. Y en el caso de Argentina, esos instantes tienen un peso diferente. No son goles cualquiera, son símbolos de identidad, de resistencia y de pasión. Piénsalo un segundo. Un gol argentino en un mundial no se celebra solo dentro de la cancha. Se celebra en cada barrio, en cada café, en cada esquina donde una radio transmite la voz de un relator emocionado. Es un eco que une generaciones y que, de alguna manera, hace que millones de personas sientan que están jugando también. Basta con recordar los relatos de Víctor Hugo Morales en 1986 o las lágrimas de miles de familias en 2022. Cada grito de gol es un pedazo de historia compartida. Además, los goles argentinos suelen llegar en contextos dramáticos, partidos decisivos, eliminaciones directas, finales imposibles. Y en ese escenario, la tensión multiplica el valor de cada tanto. No es solo la pelota entrando a la red, es el alivio de millones, la esperanza renovada y muchas veces la revancha contra la adversidad. Lo que convierte a los goles de Argentina en pura historia es justamente eso, el contexto. Porque cada uno de ellos refleja algo más grande que el propio partido. Son narraciones visuales de la cultura argentina, de su carácter guerrero y de su obsesión eterna por la pelota. Así que, con esta idea clara, estamos listos para adentrarnos en los goles que definieron a la albiceleste en los mundiales. Y créeme, cada uno es una película en sí misma. El 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, se escribió una de las páginas más épicas del fútbol mundial. Argentina se enfrentaba a Inglaterra en los cuartos de final de aquel Mundial de México. Y el contexto no era solo deportivo. Pocos años antes, ambos países habían librado la Guerra de Malvinas, un conflicto que dejó heridas abiertas en la memoria de los argentinos. Esa tarde, el partido cargaba con un peso simbólico que iba mucho más allá del resultado. Era orgullo, era revancha, era historia esperando ser escrita con una pelota en los pies de Diego Armando Maradona.
Ya todos recuerdan la famosa mano de Dios, ese gol que provocó polémica eterna y que todavía hoy genera debates en bares y programas deportivos. Pero lo que vino después fue distinto. Fue arte, fue poesía en movimiento. Fue la prueba de que un futbolista puede convertir un partido en una obra de teatro griego. Maradona tomó la pelota en su propio campo, rodeado de camisetas blancas, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Un giro corto, un arranque explosivo y la historia cambió. Pasó a un rival, luego a otro y otro más. Inglaterra parecía perseguir sombras mientras Diego avanzaba con la pelota pegada al pie como si fuera una extensión de su cuerpo. Los defensores se estrellaban contra la nada, incapaces de detenerlo. El estadio entero se levantó cuando encaró al arquero Shilton. Lo dejó en el suelo con un amague y empujó la pelota al fondo de la red. El azteca estalló como un volcán. El relato de Víctor Hugo Morales aún retumba en la memoria colectiva. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Ese gol no fue solo una obra maestra técnica. Fue un grito de dignidad, un desahogo nacional y una de las imágenes más poderosas que el fútbol haya dado jamás. Era 1986, apenas 4 años después de la Guerra de Malvinas, y Argentina encontraba en ese gol no solo alegría deportiva, sino una especie de revancha simbólica. El gol del siglo no pertenece solo a Argentina. Pertenece al mundo entero como símbolo de lo que el fútbol puede ser en su máxima expresión. 4 años después, Italia 1990 volvió a demostrar que la historia argentina en los mundiales nunca es sencilla. Argentina llegaba como campeona defensora, pero el equipo estaba lleno de dudas, lesiones y partidos sufridos. El plantel no tenía el brillo del 86 y la presión era enorme. En octavos de final, el destino le puso enfrente a su rival más temido, Brasil, el clásico sudamericano, en Turín, con todo en juego. Brasil dominaba, tocaban, atacaban, tiraban al arco una y otra vez. Argentina resistía como podía, con Goicoechea en el arco, Ruggeri lesionado y un equipo exhausto que parecía sobrevivir más que competir. Parecía cuestión de tiempo antes de que la canariña marcara. El arco argentino era una caldera bajo fuego constante, pero el fútbol, como siempre, guarda espacio para la épica. A los 80 minutos, Diego Maradona tomó la pelota en el medio. Tenía el tobillo hinchado como una pelota, casi no podía correr, pero decidió inventar magia. Arrancó entre camisetas amarillas, esquivó una entrada, otra, y con un pase quirúrgico dejó solo a Claudio Caniggia frente al arquero Taffarel. Caniggia no dudó. Controló con calma, esquivó la salida del portero con frialdad y definió suave, como si jugara en el patio de su casa. Gol. Silencio total en Turín. Brasil quedó paralizado. Argentina explotó en un grito que viajó desde el norte de Italia hasta cada rincón del país. Ese gol fue más que un pase y una definición. Fue una lección de resistencia. Cuando todo parecía perdido, Argentina encontró en la genialidad de Maradona y la velocidad letal de Caniggia la forma de tumbar al gigante. En un mundial lleno de sufrimiento, ese tanto fue el respiro que mantuvo vivo el sueño albiceleste, que llegaría otra vez hasta la final. Pasaron 16 años hasta que Argentina volvió a regalarnos un gol que parecía imposible. El Mundial de Alemania 2006 traía a una Argentina renovada, con figuras como Riquelme, Crespo y un Messi adolescente que empezaba a brillar. El equipo de José Pekerman jugaba un fútbol vistoso, de toques y asociaciones, que enamoraba al público neutral. En octavos de final, el rival era México. Un equipo siempre incómodo, intenso, que obligaba a sufrir hasta el último minuto. El partido fue una batalla de nervios. México golpeó primero con un golazo de Rafa Márquez. Argentina reaccionó rápido con un tanto de Crespo que desvió Borghetti. Y el duelo se volvió una ida y vuelta constante. El tiempo corría, las piernas se cansaban y el marcador seguía apretado. Nadie regalaba nada. Hubo que llegar a la prórroga, donde cada jugada podía ser la última, donde el error costaba todo y el acierto podía convertirse en eternidad. Y entonces, en el minuto 98, llegó la magia. Juan Pablo Sorín levantó la cabeza y envió un cambio de frente largo, altísimo, casi imposible de controlar. La pelota parecía irse, pero Maxi Rodríguez decidió que ese balón no podía morir en el aire. Lo bajó con el pecho, orientando el control como si hubiera calculado cada milímetro.
y sin dejarla caer sacó una volea de zurda desde fuera del área que salió disparada como un misil. La pelota viajó en el aire con destino único. El ángulo. Ni Ochoa ni ningún arquero del mundo hubieran podido detenerla. Durante un instante hubo silencio, ese vacío previo al estallido. Luego, el asombro se transformó en gritos, lágrimas y abrazos. Los argentinos en Leipzig lo vivieron como un gol eterno, de esos que definen un mundial. Lo impactante no fue solo la belleza técnica, fue el momento. Era la prórroga. El cansancio había convertido las piernas en plomo, y justo allí apareció la valentía de Maxi Rodríguez para romper el guión. Ese tanto quedó grabado como uno de los mejores en la historia de los mundiales. Una mezcla perfecta de instinto, técnica y coraje. Con un solo movimiento, Maxi convirtió un partido trabado en una obra de arte que todavía hoy se recuerda con piel de gallina. Pero si hay un nombre que en la historia argentina significa gol, ese es Gabriel Batistuta. El batigol fue otra cosa. No necesitaba adornos ni gambetas eternas. Su fútbol era directo, feroz y definitivo. El área era su territorio, y cada defensa que lo enfrentaba sabía que cualquier error sería castigado con un disparo imposible de detener. Francia 98 fue el escenario donde volvió a demostrarlo. En fase de grupos, Argentina enfrentó a Jamaica. El partido estaba controlado, pero Batistuta lo transformó en su propio show personal. Un hat-trick, 3 goles distintos, 3 definiciones letales que mostraban todo su repertorio. Cada remate suyo sonaba como un trueno en la noche de París. Y luego llegó el duelo más recordado, los octavos de final contra Inglaterra. Un partido que es pura historia. El penal de Shearer, la genialidad de Owen, la expulsión de Beckham, el dramatismo de los penales. En medio de esa montaña rusa, Batistuta abrió el marcador con un disparo seguro desde los 11 pasos. No fue su gol más espectacular, pero sí el que demostró lo que siempre transmitía: autoridad. Esa tranquilidad brutal de que, pase lo que pase, Argentina tenía un depredador del área listo para golpear. La furia goleadora de Batistuta en los mundiales dejó 10 tantos en total, convirtiéndolo en el máximo artillero argentino hasta que Messi lo superó en 2022. Pero más allá de la estadística, Batistuta representó la esencia de los 90, potencia pura, orgullo desbordante y una convicción feroz de que cada disparo debía acabar en la red. Ese legado aún late cada vez que se discute quién fue el delantero centro más temible que vistió la celeste y blanca. Y entonces llegamos a Qatar 2022, un mundial que ya era histórico antes de empezar la final. Argentina contra Francia. Messi frente a Mbappé. Un choque generacional que no necesitaba guionistas. La Copa del Mundo como premio y 2 superestrellas cargando con el destino de sus países. Pero en medio de esa narrativa global apareció un hombre marcado por la épica y por las cicatrices. Ángel Di María. El Fideo había sufrido en 2014, cuando una lesión lo dejó fuera de la final contra Alemania. Había llorado. Había sentido que el destino le arrebató la chance de su vida. En 2021, en la Copa América del Maracaná, tuvo su redención con un golazo que rompió la sequía de títulos. Y en 2022, el fútbol le entregó el escenario más grande, la final del Mundial. Para Di María no era solo un partido, era una revancha personal contra la mala fortuna, contra cada lesión que lo había dejado al margen de los momentos más soñados. Y lo que hizo esa noche en Lusail fue digno de un guión cinematográfico. A los 36 minutos, Argentina ya ganaba 1-0. Messi había abierto el marcador de penal, pero hacía falta un golpe de genialidad que confirmara el dominio. Y entonces llegó. Desde el fondo, Argentina salió con una contra precisa como un reloj. Un toque de Messi en la mitad de cancha, la conducción incansable de Julián Álvarez y un pase exquisito de Alexis McAllister, que midió el tiempo exacto para dejar a Di María solo entrando por la izquierda. La definición fue poesía, un toque suave, colocado que se acomodó en el segundo palo de Lloris. Golazo. Lusail rugió como un volcán. Di María se desplomó en el césped, llorando. No era un gol más, era su redención.
Era el premio a una carrera marcada por la resiliencia, por la capacidad de levantarse una y otra vez cuando las lesiones lo habían dejado afuera de noches soñadas. En esa imagen, de rodillas, llorando, estaba contenida la historia de un jugador que nunca dejó de insistir. Ese tanto en la final más vibrante de la historia fue mucho más que el 2-0 parcial. Fue la confirmación de que Di María es un hombre de finales, héroe en Pekín 2008, verdugo de Brasil en la Copa América 2021 y ahora ejecutor de Francia en una Copa del Mundo. Lo suyo fue siempre aparecer cuando la presión más asfixiaba. Y el fútbol, que suele ser cruel, aquella tarde fue justo con él. Pero lo curioso de Qatar 2022 es que nada había empezado bien. La derrota contra Arabia Saudita en el debut fue un terremoto. Nadie lo esperaba. La racha de 36 partidos invictos se había roto. Y de pronto, el equipo que llegaba como candidato parecía hundirse en dudas. En Argentina, las críticas explotaban. Y en Doha, los hinchas temían un desenlace prematuro. El segundo partido, contra México, se convirtió en una final anticipada. Ganar o empezar a armar las valijas. Ese duelo fue tenso, sofocante. México defendía con todo, cerraba los espacios y Argentina no encontraba la llave. Los minutos pasaban y el 0 en el marcador pesaba como una losa. En ese momento hacía falta un líder, alguien capaz de encender una chispa que cambiara el destino. Y allí apareció Lionel Messi. Minuto 64. Ángel Di María recibió la pelota en la derecha, levantó la cabeza y tocó hacia el medio. Messi la recibió al borde del área, controló, respiró una fracción de segundo y sacó un disparo seco, rasante, quirúrgico. La pelota se pegó al césped y viajó directo al palo más lejano. Ochoa voló, pero era inútil. El balón besó la red. El estallido fue inmediato. Messi corrió hacia la tribuna, señalando al público con rabia y emoción. No era solo un gol, era el grito de un capitán que cargaba sobre los hombros la presión de todo un país. Ese disparo fue la chispa que encendió la ilusión después de la tormenta. Lo simbólico fue tan fuerte como lo futbolístico. Messi recordándole al mundo y a sí mismo que estaba hecho para esos momentos. Ese gol no fue el más espectacular de su carrera, pero fue decisivo. Abrió el camino. De ese disparo nació la confianza, la unión y la convicción de que la tercera estrella era posible. A partir de ahí, Argentina se transformó. El equipo recuperó el alma y cada partido se jugó como si fuera una final. Cuando miramos en perspectiva, cada gol que repasamos no es solo una jugada bonita. Son capítulos de un libro escrito con pasión, dolor, talento y gloria. Maradona contra Inglaterra, Caniggia contra Brasil, Maxi contra México, Batistuta rugiendo en Francia, Di María brillando en la final de Qatar, Messi contra México. Todos son parte de la misma narrativa, la de un país que no concibe la vida sin fútbol. Lo más impresionante es cómo esos goles trascienden el marcador. No se recuerdan solo por el resultado del partido, sino por lo que representaron en lo emocional. Fueron alivio en medio de la presión, esperanza cuando parecía todo perdido, orgullo nacional en los escenarios más grandes. Cada uno en su contexto fue una pequeña victoria contra la adversidad. Y esa es la verdadera esencia del fútbol argentino. No se trata solo de ganar, se trata de cómo se gana. Con goles que se vuelven eternos, con momentos que quedan tatuados en la memoria colectiva. Son esos instantes los que explican por qué, para millones de personas, el fútbol es mucho más que un juego. Argentina no solo ganó mundiales. Argentina ganó el derecho a ser recordada por la belleza, por la épica y por la intensidad con la que vive cada momento. Y cada gol de los que hemos revivido es, en esencia, un espejo de su historia. Talento individual que se convierte en fuerza colectiva. Entonces, la gran pregunta queda abierta. ¿Es este el repertorio más grande de goles que una selección haya dado en la historia de los mundiales? ¿O cada generación encontrará siempre uno nuevo para sumar a la leyenda? Lo cierto es que el viaje no termina aquí, porque el fútbol argentino siempre encuentra la forma de regalarnos un nuevo instante eterno. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estos goles es el que más emoción te provocó? ¿El de Maradona al barrilete cósmico, el misil de Maxi, la redención de Di María o la chispa de Messi? Déjalo en los comentarios, suscríbete para más historias del fútbol y activa la campanita, porque la próxima joya argentina puede estar más cerca de lo que pensamos.